Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Yo soy ingeniero en sistemas de computación y además de eso la vida me ha llevado por algunos vaivenes en los temas de política pública. Fui viceministro a los 27 años, luego me tocó ser ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en Costa Rica y actualmente me desempeño como consultor tanto de empresas como de organizaciones internacionales, y pues para mí siempre es un gusto estar 2.600 metros más cerca de las estrellas. Así es que pues para mí es un placer venir acá y compartir un poquito con ustedes de un tema que vamos a ver, todo el mundo habla y todo el mundo comenta. Y yo creo que ese tema, además de eso, lo vemos en todas las diferentes publicidad, etcétera, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que tenemos que empezar a buscar cómo poder encontrar soluciones urgentes con tecnologías emergentes. Y uno de los primeros elementos que ocurre es que si ustedes se ponen a analizar, una de las cosas que está ocurriendo es, y esto sucede a nivel de estados, esto sucede a nivel de organismos internacionales, y es que en muchas ocasiones estamos generando más estrategias de las que ocupamos. Y vean ustedes, tenemos una estrategia de ciberseguridad, tenemos una estrategia de inteligencia artificial, tenemos una estrategia de 5G, tenemos una estrategia, y en ocasiones eso genera la necesidad de poder priorizar las cosas. Yo veo con muy buenos ojos y veo de una forma bastante contento lo que está haciendo hoy Colombia. Pone a todos los relacionados, a todas las personas relacionadas en una materia y empieza a hablar para generar conocimiento y generar sinergias. Ustedes saben que actualmente la tecnología, y en esto yo creo que las cosas no van a ser como eran antes. Las cosas van a cambiar. Querramos o no querramos, las cosas van a cambiar y las cosas van a ser diferentes. Pero adicionalmente a eso, yo creo que uno de los elementos esenciales es cómo fijamos las prioridades. El Foro Económico Mundial, en el estudio que hace sobre educación 4.0, este año habla de 3 cosas que a mí me gusta mucho llamar la atención, porque cuando ustedes se ponen a analizar, ciertamente tiene una ventaja, y es que habla de que se necesitan 3 características. Trabajo en equipos, que eso es esencial, solución de problemas y adaptabilidad. Pero adicionalmente a eso, y a mí, saben, les digo, a mí no siempre me gusta usar presentación, porque a mí me gusta retar al poder computacional y esforzarme por aprenderme algunos números y aprenderme, porque si no, entonces empieza a ser, y cuando entonces la vagancia humana empieza a ser sustituida por la inteligencia artificial, estamos en una ecuación que es compleja. Y veamos nada más algunos datos que, por ejemplo, salen por ahí. 262.000 billones de dólares en inversión en ciberseguridad para este año. Estamos hablando de un crecimiento de aproximadamente, en el escenario más pesimista, un crecimiento de 1.9 billones de dólares de transacciones y de mercado en el metaverso. Estamos hablando de un crecimiento de 1.3 billones de dólares con el ingreso de 5G.
Estamos hablando, dependiendo la fuente, pues si es la OCDE, habla de un 27% de pérdida de empleos. El Foro Económico Mundial habla que hay un 34% que se pueden perder, que puede subir a un 47%, tal vez no perder, sino el hecho de poder llegar y generar nuevas tecnologías que los vayan sustituyendo. Entonces, estamos en un mercado, estamos en una realidad que es clara, y los números son absolutamente claros. Y esto, por ejemplo, a mí me llama la atención porque McKinsey en muchas ocasiones llega y estuve viendo que hacía poco hablaba de un crecimiento del PIB por inteligencia artificial de 14 billones de dólares, con el PIB global. Ya va por 17. ¿Y por qué? Porque todo cambia y cambia muy rápido. Hay un momento de la historia que a mí realmente me llama la atención. Y yo soy un amante de la época donde estábamos en el Renacimiento, cuando estábamos terminando el siglo XIV, iniciando el siglo XV, porque ahí hay una conjunción de conocimiento en donde diferente, puede que estemos de acuerdo o no, pero ahí estaba Miguel Ángel, ahí estaba Leonardo da Vinci, ahí estaban los Medici, ahí estaba Vasari, ahí estaba Maquiavelo, estaban los Borgia. Había un momento histórico que se estaba viviendo. Y ojo, que cuando llegue y se dan todas estas disrupciones, hay una disrupción que pasa por encima de todo lo demás. Y es la imprenta de Gutenberg, cuando llega y permite que entonces generemos la masificación de conocimiento a partir de esta tecnología. Y conste, Lutero no hubiera logrado lo que logró si no hubiese sido por eso. Pero entonces, viajamos en el tiempo y llegamos a un punto disruptivo, y cuando hablo de un punto disruptivo, tal como lo menciona mi querida compatriota Cristiana Figueres en su último libro, los puntos de disrupción no son lineales, son exponenciales. Y entonces tenemos una cantidad de tecnología que nos llega por todo lado y que no sabemos cómo asimilar en función de poderla aplicar a una transversalidad. Y cuando hablo de una transversalidad, estoy hablando de una transversalidad política, económica y social, con una derivación de impacto en temas como la salud, la seguridad, la educación y sobre todo, y lo más importante, la igualdad y la inclusión. Y entonces vivimos en un mundo que siempre ha generado inequidades, o que siempre hemos tenido inequidades, que ha sido un problema en los temas de inclusión. Sin embargo, esta aceleración nos lleva a que estemos viviendo en un momento que hace unas 2 semanas escribí un artículo muy pequeñito que se llama La Edad Digital, porque yo no creo que estemos en un punto donde estamos asimilando nueva tecnología, donde estamos adoptando nueva tecnología. Estamos en un punto donde estamos cambiando de época. Al igual que fueron hitos la Revolución Francesa, o que fue hitos la aparición de la escritura, o que fueron, en este momento estamos al frente de un hito que para mí integra todo, y es el tema de la inteligencia artificial. Y entonces tenemos un problema. Yo fui ministro de Estado, y entonces nos reuníamos, y les voy a poner un número para que nos salga barato. 20 ministros, 5 prioridades por cada uno, 100 prioridades. Nada es prioridad. Entonces, la capacidad de poder generar una convergencia transversal entre las tecnologías digitales en función del mejoramiento de la calidad de vida de las personas y evidentemente del crecimiento de la empresa, va sustentada en lo asertivo que podamos ser nosotros en poder tomar decisiones en tiempo y en forma y con la prioridad que se requiere. Y no es sencillo, porque recuerdo que mi primer puesto en gobierno fue en el año 1998 o 1999, y me tocó ser director de gobierno electrónico, en aquel momento se llamaba así. Y resulta que ahí la misión era reunirme con los ministros para explicarles qué era lo que estaba pasando con el tema de digitalización. Y hace poco di una conferencia para un grupo de congresistas en un país, y la primera pregunta que les hice fue, hice 2 preguntas. La primera fue, ¿qué es
lo más importante, o sea, ¿por qué es importante hablar de tecnologías digitales? Y me mencionaron cientos de cosas, pero cuando les pregunté qué es una tecnología digital, porque todo el mundo usa la palabra digital, pero ¿qué es algo digital? Y al final algo digital, cuando somos informáticos, sabemos que son unos y ceros que se combinan para generar información. Sin embargo, hasta eso está cambiando. Porque ya no solo existen unos y ceros, sino que ahora existen unos unos que son ceros y unos ceros que son unos, con una tecnología nueva que se llama la tecnología y la computación cuántica. Entonces, ¿qué es lo que todos los días tenemos? Nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento en donde convergen las capacidades de desarrollo humano, donde converge la salud del ser humano y donde ustedes se ponen a analizar. Hablamos de política pública y yo, para la definición que tengo para política pública, es la decisión país. Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde caminamos y dónde ponemos las prioridades. Eso es una política pública. Hay muchas ocurrencias públicas en muchos países. Y entonces eso que se pierde, credibilidad. Pero lo más importante de todo es que no podemos dejar porque se habla muy bonito y sobre todo se ha hablado en el Foro Económico Mundial y todo, cuando uno habla de no dejar a nadie atrás. Pero eso no puede ser poesía, eso tiene que ser acción. Porque las desigualdades que se pueden generar a causa de una inequidad en el acceso, no solamente de tecnología, sino de conocimiento, puede que no tenga un proceso de reversibilidad. Yo siento a creer, y siempre he creído, que los seres humanos, estas muchachas hicieron un trabajo espectacular para montar todo esto, hicieron un trabajo espectacular, yo estoy muy agradecido con ellas del MINTIC, ciertamente hay que admirarlas. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Pero resulta que entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de tecnologías digitales y cuando empezamos a mover esto, tenemos que aprender cuáles son 5 elementos básicos que nosotros movemos en la política pública para tomar decisiones, que movemos en la política pública para que hayan prioridades, porque cuando algo es prioridad gobierno, cuando algo es prioridad en una empresa, aparecen los recursos. Y los seres humanos nacemos con un activo que nadie nos puede quitar. Y ustedes saben cómo se llama ese activo. Ese activo se llama talento. Y todos de manera individual tenemos talento. Claro, hay un problema entre el talento individual y el conocimiento productivo. Existe la educación asertiva. Y entonces una política pública esencial en este momento es saber el rol que nosotros como seres humanos estamos jugando en este momento. Porque en este instante, yo no sé, a veces la gente ve la ecuación diferente y empieza a ver qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial en este instante en los seres humanos y cómo puede. No, veamos cuál es el papel de los seres humanos dentro de la ecuación que estamos nosotros viviendo. ¿Cuál es la ecuación que en este momento nosotros estamos teniendo? Y además de eso, ¿cuál es el papel que nosotros deberíamos jugar en el desarrollo de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, la dependencia tecnológica cada vez es más grande. Yo hablaba hace pocas semanas, haciendo un trabajo para la Unión Europea, me tocó hacer 2 simulaciones de ciberataques en el Cono Sur, con todos los países, lo hicimos allá en Montevideo, y la región andina lo hicimos en Perú. Y una de las cosas más complejas, y uno de los hallazgos más complejos fue cómo coordinamos cuando algo sucede. Porque resulta que las máquinas se comunican muchísimo más eficientes que nosotros. Deberíamos imitar en algún momento la comunicación que tienen las máquinas para poder modificar y para poder llegar y valorar cuáles son los recursos que tenemos que dar para poder llegar y tener una eficiencia en el desempeño que tenga impacto. Y entonces, entramos a ese talento individual. He de decirles algo, ustedes saben que me siento raro porque nadie está usando corbata, pero yo les tengo que decir por qué yo ando corbata. Yo ando corbata porque no eché las camisas en la maleta de viaje, y cuando vine aquí, ayer pues venía sin camisas, entonces fui a un supermercado, a un mall por aquí, y me compré camisas,
y me compré corbata y me compré el puché. Y entonces dije yo, y tengo que estrenarlo aquí delante de mi gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que, a pesar de que yo sé que es absolutamente en la línea contraria de lo que todo el mundo debería, que yo esté en tenis y que esté bien cool, pues entonces por eso es que ando así. No crean que es que no dejé de ser ministro, no, eso ya no pasó, pues eso ya pasó. Pero entonces, el talento individual debe convertirse en conocimiento productivo. Y eso únicamente se puede hacer a través de la educación. Si dentro de la ecuación no está la educación, estamos fuera de juego. Porque cuando hay ese conocimiento productivo, se logran tres cosas: atracción de inversión extranjera directa, que las empresas que existen crezcan más, pero algo que es esencial, y es que nosotros podamos ser los generadores de empresa. Empecemos a darle esa creatividad exponencial, sino que fue lo que hizo ChatGPT. O sea, en 2 meses tenía 100 millones de usuarios, una cosa de estas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso una tecnología disruptiva, gratis, al alcance de todos y que permitía la creatividad humana. Entonces, si nosotros logramos generar emprendimientos y generamos mejorar empresa, obviamente apoyado por los temas de innovación, vamos a tener mayor bienestar. Y cuando hay bienestar hay competitividad. Y aquí hablo de la empresa, junto con el gobierno, junto con la academia, porque nadie puede quedarse atrás. Y para eso, ¿qué es necesario? Para eso yo creo que hay algunas aristas que debemos ver. La primera de todas, infraestructura. Evidentemente, entre más capacidad de tener acceso a fibra óptica, a 5G, de tener mayor capacidad de infraestructura tecnológica, pues más capacidad vamos a darles a las personas para que no queden atrás. Vea, yo les voy a contar una cosa. En Costa Rica somos 5 millones de habitantes. De esos 5 millones de habitantes hay una penetración celular de un 160%. O sea, existe un 1.6 teléfonos o líneas celulares por cada costarricense. Los micropagos, esos que usted llega y hace una transferencia de teléfono a teléfono, el año pasado llegaron a 450 millones de transacciones. Y eso permitió que la adopción tecnológica fuera muy rápida. Y si ustedes se ponen a ver, en este instante, a mí no me preocupa tanto en algunas ocasiones que si la tecnología está disponible, la adopción es rápida. Sobre todo porque quienes tienen que adoptar mayor tecnología son jóvenes que nacieron digitales. Y conste, eso no quita que personas mayores tengan una capacidad de moverse en el ciberespacio muy fácilmente. La usuaria que yo tengo de mi amiga en Facebook, de mayor edad, tiene 94 años y se llama doña Alicia y es mi abuela. Y entonces, hace 2 años, llegué yo a la casa y me encontré que había puesto internet en la casa, internet wifi. Y entonces yo le pregunté, le digo, güey, dígame una cosa, ¿por qué no me das la clave para pegarme? Me dice, no puedo porque eso es ciberseguridad. Y entonces le dije yo, pero después de mucho rogarle, entonces me dice, bueno, ella es muy católica. Y entonces me dice, la clave es Nazareno. Ah, muy bien. Pero en lugar de una O es un 0. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo le digo una cosa, mi abuela está digitalizada. ¿Y qué significa eso? Que todos tenemos la oportunidad de, no por haber nacido en un lugar con vulnerabilidades, con violencia, etcétera, no tenemos acceso a internet, no tenemos acceso a la tecnología, porque la inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad y todas las tecnologías disruptivas tienen sentido si esa transversalidad política, económica y social que hablaba ya hace un rato, van direccionadas a la reducción de pobreza, a la reducción de los círculos de violencia, al mejoramiento de las condiciones de vida, a aumentar la frontera alimentaria. ¿Cómo aumentar la frontera alimentaria? ¿Cómo hacer un aseguramiento de la alimentación? En este instante, a través de IoT, pues evidentemente existen cientos de aplicaciones que mediante sensores podemos nosotros llegar y generar mayor capacidad para ver la acidez de los suelos, para poder ver cómo están creciendo la humedad que tienen, si hay plagas, etcétera. Entonces, el tema de infraestructura es esencial. Y viene un segundo tema, y el tema es del marco regulatorio.
Y ahí que, aquí sí es cierto que se armó, ¿verdad?, el problema. ¿Por qué? Porque entonces hemos empezado a tratar de regular algo que no sabemos a ciencia cierta hacia dónde va, y con una variable que se llama la incertidumbre. Porque resulta que es muy complejo el que nosotros podamos regular algo que va cambiando tan rápido, algo que va evolucionando tan rápido. Y ojo lo que ha pasado en las últimas semanas. O sea, en mayo, cuando se reúnen el G7 en Hiroshima, hacen el Hiroshima AI Process para poder ver de qué manera reaccionaban al boom que estaba teniendo el concepto de la inteligencia artificial. Yo digo que socializada, porque al final de cuentas, la inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años, pero con el ChatGPT todo cambió. Y entonces se hace el G7 y hacen un código de conducta que sacan ahora el 30 de octubre, sacaron un código de conducta de la inteligencia artificial, pero también se firma la Declaración de Santiago, donde la UNESCO, en Santiago de Chile, donde la UNESCO hace esfuerzos en función de lograr una ética en el uso de la inteligencia artificial. Y ojo que entonces, aquí vemos cómo empieza todo a pegarse, porque la política pública, la decisión país, debe considerar que la inteligencia artificial podría tener repercusiones desde el punto de vista de seguridad del país. En mi país diría nombres, aquí no, por respeto a que no estoy en mi patria, pero hace un año, el 24 de febrero del año anterior, la guerra de la invasión de un país a otro en Europa inició por un tema cibernético. Entonces, las guerras híbridas, donde está aire, mar y tierra, también incluyen el ciberespacio. Y conste, y no es un tema de que incluyan el ciberespacio porque potencialmente pueden botar un sistema, no, porque pueden botar vidas, porque pueden apagar un hospital. En Costa Rica, los ciberataques que se dieron al finales del año, a principios del año 2022, esos ataques botaron todos o la mayoría de sistemas de la seguridad social, que en Costa Rica la seguridad social es un tema supra importante. Estamos hablando de la Caja Costarricense de Seguro Social, de citas médicas, de recetas médicas, de operaciones, etcétera, y el Ministerio de Hacienda. Ese digamos que no era tan preocupante porque no había que pagar impuestos por un tiempo, ¿verdad? Pero al final lo iban a cobrar. Pero votó Hacienda y votó la Seguridad Social. Entonces el tema de ciberseguridad es un tema. Y aquí es importante que entonces, ¿cómo tenemos una generación de marco regulatorio lo suficientemente robusta? El señor Biden firmó una orden ejecutiva para trabajo de la inteligencia artificial con grandes empresas tecnológicas, se firma la Declaración de Santiago, se firma el Código de Conducta del G7, se hace y empieza a avanzar la ley sobre inteligencia artificial en Europa. O sea, las cosas empiezan a moverse, las cosas empiezan a no quedarse estancadas, pero con una situación, y es que en este momento, cuando nosotros nos vamos a un plano muchísimo más técnico, debemos darnos cuenta cómo empiezan a interactuar las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que esta transversalidad política, económica y social en la generación de políticas públicas para la inteligencia artificial también debe considerar que ¿qué es lo que existe? Lo que existe son datos. Esos datos requieren de algoritmos para generar resultados, pero esos algoritmos deben de procesarse en grandes computadores que tengan capacidad de computación cada vez más creciente, que permitan mover esa cantidad de datos y esos algoritmos que además tienen. Evidentemente, todo esto necesita en dónde almacenarse, por eso la importancia de la nube y por eso la importancia de la regulación que hay en el tema de datos. Y finalmente, un tema que no podemos dejar de lado, es el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se ponen a analizar la cantidad de energía que se consume, debemos de ir y avanzar hacia cada vez más la utilización de fuentes renovables, de fuentes limpias, de la mitigación de las emanaciones de carbono. Yo era muy feliz porque hasta el año pasado Costa Rica usaba la energía eléctrica en un 99.99% renovable, de fuentes renovables.
por temas de sequía, etcétera, ha bajado como a 1.96, lo cual sigue siendo muy amplio. Pero entonces debemos de considerar al ser humano, a la tecnología y al ambiente, donde empezamos a hacer un equilibrio, y conste, siempre el ser humano en el centro de las decisiones que se tomen. Entonces, tenemos la infraestructura, tenemos el marco regulatorio, y hay uno que nace, que para mí es el más importante y tiene que ver con el talento que hablaba yo hace un rato. Porque cuando hablamos de talento, nosotros estamos hablando de talento, trabajo, tecnología, y es el desarrollo de capacidades. ¿Cómo yo puedo generar capacidades en los usuarios, no solamente de la tecnología per se, sino en generar valor, en manifestar a través del trabajo compartido una co-creación de valor con propósito? Porque en muchas ocasiones, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de gobierno, y aquí hablo de todo, o sea, desde los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, federales, etcétera, porque en algunas ocasiones el tema de desarrollo de capacidades lo dejamos de lado. Y les voy a decir una cosa, cuando estamos hablando de megasistemas de información que interrelacionan entre sí para buscar un propósito, porque no solamente es el qué y el cómo, sino el para qué, cuál es el propósito de, no vamos a poder detener la tecnología. Mira, a mí me llamó la atención cuando Elon Musk llegó y dijo que cuando estaba empezando esto, este crecimiento en el sector del debate nacional e internacional de la inteligencia artificial, mencionó que frenaran por 6 meses el tema de la inteligencia artificial. Pero ahí, en ese lapso de tiempo, que evidentemente nadie lo frenó porque no lo iban a frenar, porque no era posible, llegó y le aprobaron la patente para que pudiera usar los chips cerebrales bajo la Neuralink, que es su empresa. Entonces vamos a ver, o sea, entonces estamos hablando, y lo conversábamos un día de estos, en un evento en Duke University, donde hablábamos de que el tema ya era la privacidad, no solamente de nuestros datos en la red, sino era del manejo de los datos que nosotros tenemos a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Imita el funcionamiento y pues se llama deep learning, y de cómo funciona el cerebro. Y cuando nosotros vemos eso, pues existen capacidades a nivel de investigación y desarrollo, donde evidentemente el tema de los datos cerebrales es un tema. Entonces, ¿cuál es la mejor manera en que nosotros podemos meternos dentro de esta ecuación pensando cuál es la función del ser humano en el aprovechamiento de todo esto? Las capacidades digitales. Hay muchos empleos que se van a perder. En algún momento yo dije a la opinión pública en mi país, después corregí porque me pareció que tal vez el concepto no era, yo dije que se ocupaba un fondo de retiro digital. El fondo significaba pues que cogieran, o sea, que había que buscar platas, etcétera. Yo empecé a crear el pensamiento de que fuera mejor un apoyo al retiro digital. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a quedar sin trabajo, así de simple. O sea, por más reskilling y upskilling y todos los skilling que ustedes quieran darse cuenta, hay una necesidad de que nosotros como seres humanos potenciemos las capacidades que existen. Entonces, cuando nosotros hacemos un resumen de todo lo que estamos viviendo en un momento donde la escala, la velocidad y el alcance de la tecnología no se puede ni se debe frenar. Donde es importante que exista ética en el manejo de la tecnología. Donde es importante que se cree infraestructura al alcance de las personas para hacer uso de esa tecnología. Donde es importante que exista un marco regulatorio que sea global, que sea innovador, que sea dinámico, que permita proteger a las personas, a las empresas, pero que evidentemente no frene la investigación y desarrollo para la innovación, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, nos encontramos en que la tecnología ya no simplemente nos sirve para hacer las cosas más fáciles, encender el televisor en control remoto o poder dar una dirección y saber a dónde vamos a llegar. Esto transformó las vidas de todos nosotros.
Y estamos en un momento donde, al igual que en aquel instante, donde lo que habían eran disputas por... A mí me encanta, porque es que el Renacimiento, cuando ustedes se ponen a ver, y entonces usted va caminando por Florencia y usted llega y dice, ¿sabe una cosa? Por aquí caminó Miguel Ángel, aquí se hizo el David, aquí... Era conocimiento puro. Ahora ese conocimiento se ve multiplicado, pero con una sencilla razón diferencial. Y es que nace a partir de la capacidad del talento que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué creo yo para ir concluyendo? Solos no lo logramos. Ocupamos trabajo en equipo. Ocupamos espacios de conversación y debate. Ocupamos más diálogo que antes. Ocupamos darnos cuenta de cuál es la posición de los seres humanos en un mundo digitalizado. Ocupamos saber que se debe de dar todo ello en armonía con el ambiente. Porque no hacemos nada teniendo computadoras y teniendo todos, y al final de cuentas llegamos a 2 grados dentro de 20 o 30 años en el aumento de la temperatura. Entonces, en este instante, al igual que los personajes que mencionaba hace un rato, nosotros estamos siendo actores de un cambio de época. No son otros, somos nosotros los que estamos siendo actores de ese cambio hacia la edad digital, que había venido caminando poco a poco, pero que hoy en día aceleró. Y que el tiempo perdido, a diferencia del pasado, nos va a pasar una factura muy compleja. ¿Por qué? Porque antes nosotros podíamos, cuando entraban gobiernos nuevos o cuando entraba un gerente nuevo, uno puede decir, mire, voy a hacer una política pública nueva, voy a hacer una estrategia nueva, y entonces duraba un año, año y medio para sacarla. Ese tiempo, en la actualidad, puede significar que nosotros tengamos o el éxito o el condenarnos a no tener una calidad de vida lo suficientemente adecuada en un mundo hiperdigitalizado, con ambientes inmersivos y donde el ser humano tiene que sacar el propósito. Y si yo dejara una palabra y quisiera pues hacer énfasis en lo que he conversado y que ustedes tan gentilmente me han regalado un ratito para escucharme, el propósito. Busquémosle el propósito a la tecnología, tratemos de mejorar el propósito de la tecnología, pero sobre todo, en el centro de todo debe estar el ser humano. Debe estar la capacidad de generación de empresas y que estemos nosotros cada día mejor. Yo creo que sin lugar a dudas, juntos somos capaces de avanzar más, juntos somos capaces de poder llegar y dar siempre la milla extra y sobre todo lograr mayor equidad y mayor inclusión. En un mundo hiperdigitalizado, donde el tema social, político y económico incide directamente en la calidad de nuestras vidas. Yo les agradezco que me hayan escuchado, para mí es un honor. Y además de eso, estar aquí, para mí es más honor. Así es que mi nombre es Luis Adrián Salazar y estoy para servirles. Muchas gracias. Y si tienen una pregunta, yo la contesto. Si tienen una o dos así rapidísimas, pues yo sé que ya me están haciendo ahí señas y todo, pero si tienen una o dos preguntas, con mucho gusto. Dígame, amigo, su nombre. Erwin Valderrama. Dígame, don Erwin. La estrategia de dinamización de recuperación de territorios posguerra, ¿sí? El norte de Italia, donde firmó el Tratado de Trento, fueron crear empresas pequeñas de 5 o 7 personas, autónomas de la maquinaria universitaria, Estado y de las multinacionales, para acumular conocimiento y transferirlo rápido. Una cosa súper interesante, porque acá, pues digamos, en el Estado, en el tema de Colombia, hay unas maquinarias que pues los recursos son difíciles para dinamizar. Una de esas conclusiones fue que en los derechos humanos de cuarta generación
sí, que nos enfocamos a la transformación digital y se asume que el rol del Estado debe estar centrado en la equidad, el acceso a la informática, pero como Colombia es tan rural, ¿cierto? Y está concentrado en lo urbano, y a nivel regional concentrarse en la infraestructura, a los departamentos, aquí en Colombia le llamamos departamentos, y a nivel local es el tema de redes empresariales para el teletrabajo, masificar la educación digital y la participación comunitaria por medio de observatorios en salud, educación, observatorios que fracasan en muchas partes del mundo, pero los observatorios que los datos sean para todos, como una síntesis de una investigación. Sí, y yo te digo una cosa muy rápida. ¿Qué se ocupa para que eso suceda? Propósito. Porque saben una cosa, en las empresas y en todos los países del mundo, los ciclos políticos son muy complejos, porque viene un presidente, una presidenta, un primer ministro, piensa una cosa, después llega otro y piensa otro. Y yo creo que el sector privado y la organización de la sociedad civil, cuando hay un propósito, y en este propósito es maximizar las oportunidades y la productividad en un mundo hiperdigitalizado. Muchas gracias. ¿Una más? Bueno. Sí, señor. De la tecnología, gracias. El ritmo de la tecnología obviamente va muy acelerado, pero el ritmo de las leyes que permiten el avance del Estado no va a la misma velocidad. Aquí tenemos una ley de contratación de hace 20 años, 30 años ya, y vemos que eso nos está en algunos casos, las organizaciones que queremos hacer transformación digital, nos está frenando para lograr generar esa cultura del cambio de mentalidad y salir de la zona de confort. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para tratar de trabajar bajo ese esquema tan complejo de que los estados no se mueven a la misma velocidad de la tecnología? Las leyes, hoy más que nunca, si siempre han sido lentas, hoy más que nunca no se van a mover nunca a la velocidad del cambio tecnológico. Entonces, yo ahí creo que hay que hacer varias cosas. Uno, yo creo que es fundamental un observatorio de marco regulatorio, tanto nacional como internacional, en función de poder ser lo más predictivo posible para crear leyes que sean adaptables, dinámicas, modernas, innovadoras, porque va a llegar un momento en donde el marco regulatorio va a ser muy complejo de adaptar a la velocidad que llevan las tecnologías, porque hay cosas que ya no existen y van a existir cosas que ya no son. Y entonces le pongo nada más un ejemplo muy sencillo que ha sido todo un debate internacional, y es cuando el carro autónomo va y atropella a alguien y lo mata, ¿de quién es culpa? Del que creó el carro, del que programó el carro, del dueño del carro. Entonces, ahí el reto es no dejar de movernos, pero tampoco frenar la tecnología. Porque es que uno podría hacer que ante un ambiente de incertidumbre jurídico, lo que haga es que llega y pone barreras para que no pase eso. Sin embargo, yo creo que la necesidad de que en los congresos, en los senados, dependiendo del tipo de gobierno que haya en cada país, es fundamental que haya un observatorio del futuro. Y conste, antes cuando uno decía futuro o futurólogo o una cosa de esas, se imaginaba que era el que le leía la mano y el que veía que iba a pasar y todo el asunto. Yo creo que aquí esa profesión es quien analiza las diferentes variables del entorno político, económico y social en función de poder generar líneas de acción en los campos de infraestructura, capacidades y marcos regulatorios en un mundo hiperdigitalizado y suprainmersivo, ¿verdad? Entonces, por ahí sería la recomendación que yo le daría. Hagan un observatorio y conversen siempre de esto, porque nunca va a dejar de cambiar. Así que ese es uno de los grandes retos, y no es el reto del país, es el reto del mundo. Vemos que en este momento la Unión Europea, el G7, todo el mundo anda tras ese objetivo. ¿Me ibas a hacer una pregunta para cerrar? Sí, adelante. Muchas gracias por la ¿Su nombre? Humberto Guerrero. Roberto. Humberto, dígame, don Humberto. Mira, referente mencionaba la iniciativa de Biden para todo este tema de Zero Trust y para proteger las instituciones. ¿Qué hicieron ustedes o qué han hecho para restituir un poco la confianza del ciudadano en las instituciones? Porque aquí, digamos, creo que es fundamental, y particularmente creo que nosotros confiamos poco en
en las Bueno, pues es que yo creo instituciones. que eso se da en todo lado. Yo creo que la credibilidad en las instituciones llega cuando los seres humanos y cuando las personas tienen resultados. Cuando las palabras se convierten en hechos, las justificaciones desaparecen, los recursos aparecen y la gente empieza a sentir que se les da un servicio. Entonces yo creo que ese es el camino. Les agradezco a todos, muchas gracias y muy buenas tardes, con permiso. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Colombia, potencia de la vida. Celeste, no te quedes atrás. ¿Dónde? Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida.